bendiga a todos los oyentes. Es el hermano Emanuel y en esta noche voy a estar trayendo un pequeño pensamiento a ustedes los oyentes. Quisiera pedirle perdón que no estamos por mucho tiempo en vivo, pero por unas razones del Señor no estamos en vivo, pero pronto nos estaremos viendo otra vez en vivo, tanto en la iglesia como así que como estoy diciendo. Anyway, en esta tarde la palabra de Dios se encuentra en Ezequiel 3, capítulo 3, versículos del 22 al 27. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levantaré y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mi pie, y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre tu cuerda y con ellas te ligarán, y no saldrá entre ellas. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estará mucho, y no serás a ello varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriera tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Amén. Así se lo estoy orando por esta mensaje en esta tarde. Padre Santo, Padre bueno, que tú seas bendiciendo a todo oyente, Jehová, que tú seas bendiciendo a todo aquel que este mensaje llegue que lo necesite, Jehová, que tú seas hablando a su vida directamente, que tú seas pasando un carbón encendido por mi boca, que tú seas dejando que yo predique lo que tú quieras, Señor. Te lo pido así, Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aquí podemos ver que Ezequiel fue uno de las profetas que Jehová llamó desde bien temprana edad para profetizar hacia el pueblo del Señor, porque en ese tiempo de la palabra, el pueblo de Israel estaba siendo bien desobediente a la voz del Señor. En esos tiempos, como se parecen los tiempos de hoy, que todo el mundo, que el juzgamiento se estaba bien corrupto por la visión del hombre, porque en esos tiempos cuando uno pecaba, ellos no te molestaban y no te enseñaban. Lo que ellos dicen que tú pecabas y como dicen que no hay redención, no sabiendo que Jehová solamente que puede tener ese juzgamiento final. Por eso es que Ezequiel fue uno de los pocos en esos tiempos que Jehová pudo usar, porque él tenía su corazón dispuesto y libre para poder permitir el poder del Señor que fluye, ¿cómo se dice? Freely. Tenemos que nosotros mismos aprender de abrir nuestro corazón al Espíritu Santo, porque si uno no tiene el corazón abierto en el Espíritu Santo, como posiblemente que Jehová puede usar a uno y poder dejar que su presencia fluya. Por eso hay muchos que que tienen el entendimiento y tienen la inteligencia de la palabra, pero cuando abren la boca lo que saben lo que ellos dicen, porque como no han permitido que Jehová bregue con ellos primero, como ellos pueden demostrar a los que no lo tienen que Dios anda en ellos, porque por Dios nosotros recibimos firmamento, porque cuando aquí podemos ver que cuando antes que Ezequiel pasó por esto, que el mismo Dios fue que firmó los pasos de él. Porque muchos cuando Jehová los llama no quieren, ¿cómo se dice? Seguir lo que Dios quiere, porque cuando uno hace la voluntad del Señor, uno a veces no está bien
vamos a decir, espiritualmente, físicamente, porque hay mucho como pasó como mucho, ¿cómo se llama él? Eh, Moisés. Moisés fue un profeta de la palabra que Jehová usó bastante grandemente, aunque fue tartamudo, porque esa fue la excusa que él usó, no sabiendo que cuando Jehová llama a uno, solamente que Jehová puede hablar, porque cuando uno habla, uno está dando riesgo que uno hiere, porque cuando uno habla uno personalmente, eso es lo que permite que el enemigo se meta en la conciencia de lo que uno está tratando de ayudar y se pongan rebeldes. A veces uno se tiene que, ¿cómo se dice?, confiar en totalmente el Señor, porque Jehová te va a hacer caminar por el medio de la tormenta. Porque cuando uno está en la tormenta, que uno puede ver la gloria del Señor. Porque lo triste, lamentablemente, que estamos en unos tiempos finales que el que no está bien delante de los ojos del Señor va a ser bien difícil de que se pueda levantar un ministerio. Por eso que cuando hay muchos que tienen el dicho que hay que orar o hay que estar ayunando totalmente todo el tiempo en la iglesia, no entienden que la iglesia no salva a ningún hombre. El problema de hoy en día es que muchos están acostumbrados a llegar a la casa y solamente en la casa del Señor y solamente en la iglesia ellos oran y ayunan, pero tienen sus propios altares personales, como se dice, derribada, porque cuando el enemigo te hace acostumbrarte tal solamente sirviendo al Señor en la iglesia, cuando tú sales de la iglesia ya él tiene la trampa totalmente seteada para poder tumbarte. Por eso que cuando uno tiene que tener la acostumbración de estar orando y ayunando en la casa, porque si uno no tiene el altar personalmente edificado, como posiblemente uno puede decir en la iglesia que está orando igual, porque la pandemia, cuando hubo el acejamiento, que nadie pudo salir, muchos no pudieron llegar a la iglesia. Y mira lo que pasó. Un montón de almas se enfrizó. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a estar yendo a la iglesia, a estar orando. Y no estoy diciendo que es malo orar en la iglesia y es malo ir al ayuno. Pero uno tiene que aprender de no solamente depender de la iglesia, de poder buscar al Señor. Porque la palabra se lo muestra bien fácilmente con Jesús. Porque Jesús bien raramente entró a una iglesia. Él normalmente pasaba sus días ayunando y orando. ¿Por qué? Porque él sabía que solamente se tiene que reportar a su Padre Dios para poder tener la fuerza y poder ver al cielo. Y no hay ningún más grande ejemplo como Jesús. Por eso que, por eso que a veces Jehová pide que uno se separe, porque cuando uno está en la iglesia, Jehová no puede hablar con la misma libre, como se dice, el mismo freedom que como uno cuando uno está solo. Porque hay veces que Jehová te quiere mostrar cosas cuando uno está separado de los demás, separado de los demás para que después no digan que uno está predicando por lo que ve. Por eso es que cuando uno ayuna, uno tiene que pedir Señor que le hable primero de uno que después que habla uno de otro. Mayormente mayormente del tiempo del cristiano debería estar en la casa en jodilla, porque un soldado que no reporta a su capitán no se puede llamar soldado. Por eso que cuando Ezequiel hacía lo que Jehová quería, él siempre se reportaba, porque él sabía que si él no lo hacía, no iba a venir a ese firmamento y no iba a venir a ese respaldo del Señor, porque, vuelvo y repito, así mismo pasaba con muchos de los que estaban en esos tiempos, muchos de los profetas en esos tiempos, que cuando Jehová los llamaba, solamente bajo su propio ideales, hicieran las cosas. Hay que uno tener que aprenderle para hacer las decisiones a base de las emociones, porque estamos provocando que se rompa la relación con el Señor. Porque triste lamentablemente que hay aquellos hombres y mujeres que están echándole la culpa al Señor en vez de al hombre, porque perdona que uno lo diga, pero cuando uno confía en el hombre, uno está diciendo Dios que uno no necesita a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno confía en el hombre, Dios no puede hacer milagros, porque el hombre y Dios son cosas diferentes, porque un hombre no puede hacer lo que Dios puede hacer y Dios no puede hacer lo mismo que un hombre, porque Jehová es omnipotente y ilimitado y el hombre tiene limitaciones. Nosotros tenemos que aprenderle
en fortalecer nuestra altares personal, porque hace que uno quiere hablar con el Señor, uno piensa, ay Jehová, yo te oro y te ayuno y todo posible, pero no te oigo. Pero es porque Jehová está esperando que, porque cuando uno sigue lo que el hombre quiere, uno está diciendo al Señor que, que no vale la pena por lo que Dios quiere. Porque el problema es que si uno sigue lo que el hombre quiere, uno está diciendo a Dios, perdona Jehová, pero el hombre sabe más que tú, y uno le está quitando el poder del Señor. Porque cuando uno sigue lo que Dios quiere, hay un poder y un respaldo del Señor más tremendo que cuando uno que hace lo que uno quiere. Por eso que Jehová quiere quitar los límites, que le quiten el límite a él, porque hay personas que están en situaciones, ¿por qué? Porque han quitado el poder del Señor. Hay tanto altares como hay, hay ministerios que están así. Y tienen como si sea el límite porque no pueden dirigir al Señor. Lo triste es que hay a veces personas que están más, que aparente están más envueltos por lo del enemigo, pero no saben que son las más personas que están más libres. A veces Jehová te va a poner esos límites para que las personas que tengan esos mismos límites puedan darse de cuenta que Jehová puede usar, porque hay veces que uno no puede físicamente, pero Jehová puede hacer lo imposible posible y glorificarse. Hay personas que le van a pasar como le pasó a Ezequiel, que Jehová le va a sellar la boca y se van a quedar mudos. Pero esos son las personas que cuando Jehová es el único a quien tiene el poder para poder abrir la boca, que el Satanás le va a tener miedo, porque alguien que es silencioso y para muchos no adoran o están glorificando al Señor como los demás, ese enemigo le tiene más miedo que aquel que grita y salta y todo eso, porque es como, vamos a decir, es como una bomba. Una bomba no anuncia cuando explotar. Cuando ellas explotan. Así son muchos evangelistas que se van a estar levantando en estos últimos días. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de cambiar su estrategia de poder tumbar al cristiano. Y él sabe que el que Jehová tiene silencioso y manso son las personas que tienen el más temor al Señor y tienen más fuego del Señor. Solamente Jehová le va a dar la poder para poder derribar a tanto falso evangelista y falso ministerio que hay hoy en día, porque como la palabra dice, hay que hablar lo que Jehová diga y nada más. Por eso que cuando muchos se tratan de levantar su ministerio, no pueden. ¿Por qué? Porque cuando Jehová permite a uno levantar un ministerio, tiene que ser a base, él tiene que ser la fundación. Pero es que cuando Ezequiel empezó a hacerla, Jehová le dijo, mucho de, ¿cómo se dice? Mucho de el pueblo estaba en contra de él, pero él no tuvo preocupación porque Jehová estaba con él. Porque el que quiera oír significa que quiere su salvación. Por eso es que cuando hay personas no personas, sino vamos a decir que hay evangelistas hoy en día, estrictamente, que es global, que van al instituto y predican a base de lo que saben. Y hay personas, y el que tiene hambre espiritual sabe que cuando la palabra es genuina y no es genuina. Por eso es que cuando uno tiene que oír la mensaje, lo tiene que recibirlo con un corazón abierto. Pero también dice que el que no quiera oír, que no oiga, porque significa que su corazón es rebelde. Y con un corazón es rebelde, Jehová te puede hablar 1000 veces y no haces caso. Uno a veces se pondrá como Jonás, que se fue para otro sitio en vez de Nínive. Y cuando Jehová quiere mandar para Nínive, rapidito uno quiere coger un barco para otro lado. Pero triste, lamentablemente, que hay personas así que no van a recibir su corona en el cielo. Y toda su vida van a pensar que están yendo a la voluntad del Señor. Y no han podido llegar a ningún sitio. Porque el que no siga lo que Dios quiera, es imposible que agrade al Señor.
Y hasta aquí este corto pensamiento, que sea glorificando todo a ustedes los oyentes, que vamos a estar tratando de estar en más tiempo en vivo. Y Dios les bendiga, Dios les guarde, paz con ustedes, bendiga.